cada mañana tengo la misma rutina de levantarme y pasar unos momentos tranquilos antes de ir a la oficina o a las cortes. Y parte de esa rutina incluye darle comida a los pájaros. Me ayuda a acomodar el universo en la manera que uno quiere. Depende cómo me siento, distribuyo las migas. Si quiero que los pájaros se peleen, centralizo las migas y los más gordos siempre ganan y corren a los más chicos. Si me siento un poquito más pacífico, entonces desparramo las migas y hay para todos. Los pájaros gordos son los gringos, los pájaros chicos porque hay más y con menos poder son los mexicanos. Realmente así es tan fácil de vivir la gente, hacerlos pelear por las migas. Y lo que realmente necesitamos es nuestra propia panadería. En fin. El castigo máximo para un exiliado es ver tu casa de tu exilio, lo cual nomás se puede hacer aquí. Si estás exiliado en New York o Washington, son puras memorias. Aquí no son memorias, son realidades. Ahí besé a mi primera novia, ahí me dieron en la madre, ahí fui a la escuela. Lo peor del exilio es saber que te robaron parte de ti. De aquel lado están todas las raíces nuestras. Y yo creo que 1 o 2, 3 veces por semana transito por ese camino para mirar, nomás para mirar para allá. Y ya estando en la pura orilla de la malla, de la línea, y ver que a escasos 100 metros ahí están mis raíces, ahí está lo mío, lo que yo quiero, pues me da cierta impotencia, ¿verdad? Me gusta recordarle, me gusta recordar mi casa, y que yo tenía esto y que yo tenía lo otro. Bueno, un día andaba buscando, fíjese, una simpleza, pero se la voy a platicar. Andaba cajón por cajón buscando una blusa amarilla que yo tenía. Sí, yo tenía una blusa amarilla y yo la tenía, busqué. Cuando me acordé que la tenía ya, ¿qué hice? Sentarme a llorar, porque donde la tenía era ya no aquí en esta casa. México, yo la tengo aquí a 15 minutos, pero no puedo brincar. Es lo mismo como si vivieran en la luna. Yo viví en el Valle de Juárez 42 años y había esa fe y esa creencia de que aquel que tomaba agua del Valle de Juárez se quedaba en el Valle de Juárez. Y el que tenía la osadía de irse
terminaba regresando. Guadalupe era un lugar muy pintoresco donde andaban los niños boleando zapatos. Venía la feria del algodón. Recuerdo que mi papá nos llevaba a la escuela y nos llevaba todos juntos, mis primos, yo. Acostumbrábamos a ir muy seguido de día de campo. Siempre íbamos a bañarnos a los pozos. En Semana Santa nos íbamos todos al río, hacíamos comida allá, pasábamos todo el día en el río. Sí, era un pueblo chiquito, muy pacífico, muy bonito pueblo, muy terroso, muy lo que usted guste, pero uno estaba impuesta a vivir allá. Tenía mi familia, mis hermanas. Es a lo que yo le echo menos, a la compañía de todos, porque vivía muy en paz con mis hijos alrededor. Todo se me hacía bonito. Había un bullicio en las calles. El oír ese bullicio me hacía sentir tranquilo, me hacía sentir que todo estaba en paz. Si el elotero andaba caminando, si el tamalero estaba vendiendo tamales, si el de las frutas y verduras estaba vendiendo, quiere decir que había tranquilidad. Y yo no tenía miedo de irle a comprar porque sabía que iba a ir a comprarle y iba a regresar a mi domicilio o a mi lugar de trabajo. Y ese bullicio se rompió con el sonido de las sirenas de las campers de la Policía Federal. Mi recuerdo más feliz, siempre cuando estaba con mi madre. Cuando murió me rompieron los sueños, me rompieron la vida y me rompieron la felicidad. Me gustaría ir a ver una vez más la tumba y llevarle unas flores. Solo a eso. Yo tengo casi 35 años en el movimiento pro inmigrante en los Estados Unidos. Y se me hacía un proceso que había entendido en mi corazón por ser de la frontera y por el hecho que mi mamá era de Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua. Mi papá era de descendencia rusa judía, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Un día ve la película de Humphrey Bogart, El Tesoro de la Sierra Madre, y él y sus amigos se animan a ir a la sierra en Chihuahua en búsqueda de oro. En la frontera de Estados Unidos, México, en Fayetteville, Texas, tienen un accidente y alguien ahí en uno de los ranchitos le dicen que hay un buen doctor en Guadalupe. Y en el transcurso de ese tiempo, pues conocen el pueblo y conoce a mi mamá. Nosotros nacimos en El Paso, Texas, pero realmente nuestra infancia la pasábamos en Guadalupe. Un pueblito típico mexicano,
tranquilo, gente trabajadora que se dedicaban al campo, que para un niño pues resulta ser un paraíso. Pero a la vez estábamos viviendo en un pueblo chico. Todos en el pueblo apreciaban a mi papá, pero no quitaba que sabían que era judío. Entonces, si él es el judío, yo soy el hijo del judío. En la primaria, mis compañeros me bajan los calzones para ver el pito de un judío. Es que, ¿qué puede esperar un judío en Guadalupe? Cruzar los Estados Unidos antes era como ir de un lugar a otro. Y yo creo que en aquel tiempo hasta la misma migración nos dejaba pasar, como que era algo arreglado, como está bien, pues que pase, necesitamos a esta gente para que trabaje acá. Gané un dinero y logré juntar una pequeña fortuna, digamos $3,000, $4,000, era una pequeña fortuna para mí. Un día alguien allá me propuso que si quería comprar una van, y que si quería rentar unas placas de una concesión para el transporte. Después hubo oportunidad de comprar ya un camión, ya no una van, sino un camión. Como para el 2004, 2006, por ahí, ya teníamos más de 20. Hicimos una pequeña empresa. Y estábamos bien a gusto, 2006, 2007. Nosotros nos dedicamos a la construcción, teníamos un negocio de asaderos, teníamos negocio de cosas de segunda, que veníamos a comprar precisamente aquí a Estados Unidos. Y pues vivíamos bien, vivíamos tranquilos. Pues es, como le digo, es un pueblo y todo se ve y se nota. Inclusive nosotros teníamos un negocio enseguida a la judicial del estado. El comandante de los narcos llegaba y daba órdenes a la judicial. Todo eso se veía. Cuando empieza a crecer el crimen organizado en el Valle de Juárez, no era algo que afectara directamente al Valle de Juárez. Cada quien dedicaba lo suyo. No se metía nadie con nadie. Por el simple hecho de ser puerto o ser frontera, tenemos el problema de cruce. No nomás del narco, coches, armas, ropa, pero la gente no se metía con nadie, era pacífico. O sea, ¿qué daño les hicimos con vivir ahí? Con darle vida a ese desierto, porque era un desierto cuando yo llegué. Yo en México me había esforzado por más de 40 años, había formado un patrimonio, había formado 2 pequeños negocios, tenía hecha mi vida, ya la tenía resuelta, pero de la noche a la mañana todo eso se perdió. Y no por mi culpa, sino por las ocurrencias de un gobierno. Acabo la secundaria a los 17 años de edad. Tengo que hacer una decisión porque estaba la guerra de Vietnam. Y yo decidí que no quería ir a Vietnam y me hice voluntario en la Fuerza Aérea. Llego y todos los morenos, los mexicanos americanos, muchos de ellos no hablaban español. Y para mí eso era un choque. Me doy cuenta que no soy gringo. Y en eso ya empiezo a unir o casar las dos experiencias del racismo contra el mexicano, el racismo contra el judío. Esa experiencia de ser el otro, el despreciado, era algo que me impresionó mucho y me formó. Yo siento por otros porque sé que es ser diferente. Y en el momento dado
tratar de ocultar esa diferencia todo el tiempo. Mi primera participación con las comunidades exiliadas fue en los 70s con los exiliados chilenos. En los 80s empiezan a llegar muchos exiliados de Centroamérica por las guerras civiles. En los 90s ganamos el primer caso de asilo político mexicano del capitán Jesús Valles, que después de que empieza el levantamiento en Chiapas, mandan inmediatamente el ejército. Y a él como capitán le dice el general: no queremos reos zapatistas. Él era un hombre recto y dijo: no, soy soldado, pero tengo conciencia. Yo no fui al ejército a matar a mi gente. Pues él huye. Es la primera vez que empezamos a ver mexicanos pidiendo asilo político directo. Marzo de 2008 llega el ejército mexicano bajo la bandera del proyecto Conjunto Chihuahua y todo cambia. En 2008 empezamos con los problemas. Empezaron a aparecer muertos, asesinados, encobijados, tapeados por la cara, de la boca, de las manos. Después se empezó a oír que personas estaban desapareciendo, que personas estaban siendo secuestradas y luego que personas estaban siendo extorsionadas. Y nosotros pensábamos que era una cosa nomás pasajera, porque alguien se quería apoderar de la plaza de Juárez, es lo que veíamos nosotros en las noticias. Y luego ya empezamos a escuchar en las noticias que el gobierno federal había emprendido una lucha en contra del narcotráfico. Y nosotros pensábamos que las autoridades mandadas del Distrito Federal venían a proteger a la comunidad de Juárez de lo que estaba pasando y a combatir al crimen organizado. Pero no. Nosotros comenzamos a darnos cuenta que la Policía Federal estaba asesinando a policías municipales, estaba asesinando a policías estatales. Caray, ¿qué está pasando? Como la cosa no se controlaba, el gobierno federal mandó al ejército mexicano, a la Guardia Nacional. El ejército mexicano llegó en unos convoys terribles, soldados como si estuviéramos en guerra. Y las cosas empezaron a ponerse feas. El soldado y el policía federal comenzó una cacería en contra de la población civil. Empezaron a esculcar las casas y se llevaban las televisiones, se llevaban las computadoras, robaban a la población. Y la gente le agarró una desconfianza total a todas las autoridades, a todas. Logramos entender que había una disputa por la plaza, pero ya no sabíamos si era del crimen organizado o de las autoridades. Fue cuando dejaban mantas en las escuelas, que querían el aguinaldo de los maestros o que iban a presentarse a hacer algo en las escuelas. Pues recuerdo que no mandábamos a los niños, a veces hasta una semana la escuela cerrada. Empezaron a amenazar a los doctores, a los médicos en Ciudad Juárez cuando los empezaron a secuestrar. Sentía uno miedo al salir al trabajo y decirle a la familia, bueno, pues voy a trabajar, pero no sé qué pueda pasar, no sé si vaya a regresar. Y ya como a las 7, 8 de la noche, en cuanto se oscurecía Juárez, escueto, las calles solas, ya toda la gente con temor, ya en las noches ya no salía. De hecho, a veces ya nomás se hacía de tarde y ya
La gente encerrada, ya los niños dejaron de jugar en las calles, ya dejamos de, pues ya no se veía la gente en los parques. O sea, se acabó la tranquilidad. Llegó el punto que tú ibas en el camión, voy a Juárez, y acostumbran los camiones a entrar a los poblados, ¿no? Esto tomó lugar en Caseta. Y estaban 2 cabezas tiradas como si fueran pelotas. Y un niño dice, mira mami, dos cabezas. Como si se tratara de una caricatura o de un chiste. Y riéndose, viéndolo como que una más. Y yo preguntándome dónde está el cuerpo. Levantabas un papel y que era un anuncio que por favor no queremos a nadie en la calle después de las 7 porque no somos responsables de muerte. O a veces te encontrabas otro volante que decía, esta es la lista de las personas que vamos a ejecutar. Tú ya sabías que cuando se oía un disparo ya alguien estaba muerto. Cuando pasa el caso de mi vecino, Gregorio Camacho, pues yo conocí a mi vecino de toda la vida y yo no lo puedo acusar de traficante porque no me consta. Y también asesinaron a un niño de 14 años que ni siquiera salió a atenderlos. O sea, no hay una forma de decir que los confrontó. Balacean al niño por la espalda, el niño alcanza a brincar una barda de la casa de nosotros, se arrastra como puede a un rincón y van 2 corriendo y ahí lo acribillan. Era un niño desarmado y era un niño de 14 años que tampoco el gobierno mexicano puede comprobar que era traficante. No tiene sentido que en el momento que hay 3,000 soldados cuidando el Valle Juárez es cuando los violentos les da por matar gente. Yo en un momento le dije, vámonos. Pero mis hijos así como que, mamá, ¿qué vamos a hacer? Si aquí tenemos nuestra vida. Aquí está nuestra casa, nosotros no nos andan siguiendo, nosotros no andamos en nada malo. Y pues optamos por quedarnos. Yo mido la represión mexicana a través de los casos de asilo político que he ganado. En 2008, cuando llega el ejército mexicano, la primera persona que hostiga al ejército es un reportero en Ascensión, Chihuahua, Emilio Gutiérrez. A la vez arrestan a Cipriana Jurado, una activista defensor de derechos humanos en Juárez, que tenía muy buenas relaciones con la familia Reyes de Guadalupe, Distrito Bravo. Cuando vemos esos 3 casos, entendemos que fue una limpieza ideológica. El enemigo del ejército eran los activistas sociales, los derechos humanistas y la prensa. La idea inicialmente es representar a esos mexicanos que avanzaban democracia en México. Y durante esa época empezamos a recibir más llamadas que ya no caen dentro de ese esquema, sino ya son gente que están saliendo masivamente, huyendo la extorsión, los secuestros, la criminalidad y la impunidad, por indagar, por meter una queja, por protestar, son hostigados.
Ya después de varios años, pues a fin de cuentas, el 80-85% de los casos que tenemos son de Guadalupe. Sí empezamos a entender ya la dimensión de la represión y el desplazamiento. Es una nueva migración, netamente política. Aquí está con su Ian porque él era su ilusión, su pequeño Ian y sus otros pequeños. Está muy güerejo el Ian. El Ian Gael enseñando la panza. El Ian Gael que no quería dejar el chupón. ¿Y viste esa foto donde está tu papá chiquito? El sábado en la mañana estábamos ahí afuera y en eso llegaron dos amigos de mis hijos. Ahí junto a la casa estaba un parque de lomas y en ese parque podían ir a correr en las cuatrimotos. Y echaron los niños a la troca y ahí se fue mi hijo en la cuatrimoto. Y andaban en el parque, de repente llegaron 4 trocas de policía a quererlos sacar del parque. Uno de los policías tiró balazo. Mandan a mi hijo, el de 16 años, a la casa con los niños en la cuatrimoto. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué vienes tú con los niños? Y dice, no, madre, pues es que ahí vienen los muchachos. En ese preciso momento llegó una vecina y me dice, Rosy, vete pronto. Allá llevan los policías a los muchachos detenidos. La vecina me dio los números de las patrullas que se los llevaron. Yo los apunté aquí en mi mano, los 4 números. Esos números de patrullas en mi mano duraron como un mes, marcados ahí. Desde ese momento empezamos a buscarlos y a buscarlos y a buscarlos y nada, en ninguna parte los presentaban. Como a las 12 de la noche cambiaron de turno. Entonces, entró un policía que yo había conocido en el banco. Y me dice, ¿qué está haciendo aquí, señora? Le digo, mire, ando buscando estos números de patrullas. Le digo, porque los ando buscando porque traen a mis hijos. Le digo, y de las 7 a las 11:30 de la noche que son ahorita, le digo, ¿por qué no me los han dejado en una estación? Entonces dijo, no, señora, dijo, es que esas patrullas, dijo, son del grupo Delta. Entonces le digo, ¿y dónde está ese grupo, mentado? Pues se suponía que era un grupo especial que el nuevo secretario de Seguridad había formado. Fíjese que desde ese día yo sentía una desesperanza. Entré a la casa y así como que volteé para el cerro, sentí así como que algo bien lejísimo de mí. Y luego dije, ay Dios, qué feo me sentí. Pero no, esto no, ni a mis hijos los voy a encontrar. Pero ya mi corazón como que yo creo algo me avisaba de que algo andaba mal. La troca de mi hijo estaba abandonada bajo un puente. Cuando llegamos a la troca ya estaban unos federales ahí. Dijo, nosotros ya la revisamos. Dijo, está toda destruida, pero no hay nadie ni nada. Entonces ya un federal me dice, váyase a la fiscalía a poner una denuncia de desaparición forzada, abuso de autoridad y robo de vehículo. Nada más no diga quién la aconsejó. Me fui a la fiscalía. Nadie en la Fiscalía General de Ciudad Juárez sabía que era una denuncia
de desaparición forzada. Amanecí ahí sentada fumando en las escaleras de la fiscalía, que estaban poniendo unos carteles de las muchachas desaparecidas de Ciudad Juárez, y empezaron a llegar los medios de comunicación. Dije, bueno, como nadie me hace caso, pues como que yo ya me voy a presentar en la tele. Para las 2 de la tarde ya estaba la noticia en todos los periódicos. Y ya para eso, ya empezaron a saber que era desaparición forzada. Cuando yo los andaba buscando, yo llamé a los teléfonos de mis hijos y me contestó una voz. Ese número es equivocado. El jueves que voy, que me metí con la Isaola y les metí para adentro, le dije, porque ese señor me tiene que escuchar, pues si su gente es la que tiene a mis hijos. Quiero al jefe del grupo de él, está aquí enfrente de mí. Llega el moreno y se para y le dice, dile al jefe que ya estoy aquí, y conozco la voz del que me contestó los teléfonos de mi hijo. La puerta estaba entreabierta. Me paró en la puerta y lo agarré y lo jalé, le dije, ven tú para acá. Le dije, tú me contestaste los teléfonos de mis hijos. Se agachó su cabeza, le dije, levanta tu cabeza, porque yo ya desesperada. Él no me miró a los ojos, y le decía yo, mírame a los ojos y dime que tú no fuiste. Y le dije, así viéndola a los ojos, le dije, ok, le dije, ya los mataste. Llegó una muchacha a tomarme una declaración. Esa muchacha me dijo, váyase señora, porque usted corre peligro aquí. Estaban con los de El Diario de Juárez, unos periodistas de Australia. De estos que yo me agarro, porque estos son los únicos que me van a proteger. Le dije, yo voy con el gobernador para Chihuahua. Se bajó el gobernador de Chihuahua, el César Duarte. Ay, con unos saludos y unos besos y unos abrazos. Y prometió el cielo y las estrellas. Pasan días y pasan días. Y haces y nadie te escucha. Y el no sentir ayuda de nadie, así como que te desilusiona. Si estás sola, ¿en quién puedes confiar? El 17 de abril me dice Félix, señora Rosy, van a venir los diputados de México. Aquel de traje gris con corbata morada, ese es el mero. Y me le paré enfrente. Y le dije, señor, le dije, vengo a implorar su ayuda. Y me hinqué de rodillas. Se quedó así, pero viéndome como que, ¿qué está pasando? Le dije, tengo 17 días con mis hijos perdidos. Le dije, no los encuentro. Patrullas municipales de estos números se los llevaron. No investigan. Le dije, y de rodillas le imploro. Le dije que me ayude a encontrarlos. Le dije, porque ya es demasiada mi angustia. Le dije, nadie me hace caso. Y me paró. Dijo, no, señora, no me haga esto. Le dije, ok, no le hago esto. Le dije, pero ayúdeme a encontrar a mis hijos. Dijo, yo le prometo. Dijo que saliendo de aquí, dijo, yo la voy a ayudar. Una grande casualidad que apenas salimos nosotros de ahí y me habla Félix. Señora Rosy, ¿qué ropa traían los muchachos? Le dije, Félix, dígame dónde está. Acá en el desierto, Rosy. No, agarré la Panamericana, pero disparada. Me metí por todo el ramal y fui y me puse ahí. Luego, vi los pies de mis hijos.
Ahí me los habían enterrado. Ya de ahí no hubo poder humano que me moviera, porque les dije, el que me muevas lo ahorco, porque a mí no me van a quitar de aquí. Y ya estaban los antropólogos escarbando para quitarlos. Digo, es que así son mis hijos. Mi hijo traía los zapatos cafés y mi cosas tenis blancos. Ahí estaban los 4 enterrados. Iba saliendo de misa y se me cierran unas patrullas. Híjole. Se bajan con la cara cubierta como cobardes y me dicen, te callas o te mueres. ¿Quieres que te pase lo que a tus hijos? Y el niño llorando y temblando y me abraza y me dice, mamá Rosy, nos van a hacer lo que le hicieron a mi papá y a mi tío. Yo sentía las manitas de mi hijo aquí en mis piernas temblando, porque él estaba en el parque, el niño estaba en el parque, el día de su papá, de su tío. Le digo, no, mi amor, no, ellos son buenos, pero ¿por qué no se les ve la cara? En eso, así como que Dios me mandó al Canal 26, que se mantenía rondando alrededor del parque, y estos salieron pero disparados. Ya yo abracé al niño y dije, no, hombre, a lo mejor si no he traído al niño, ¿sí me llevan? Entonces ya de ahí me quedé platicando con el del Canal 26. Dijo, no señora, ya váyase mejor de aquí. Dijo, porque a usted sí la van a matar. Si no la han matado, sí la van a matar. Dijo, váyase, señor. Mire, piense en esa criatura que tiene de lado. Y a sus hijos, dijo, no les va a devolver la vida. Y usted anda en peligro. Dijo, váyase porque todavía ese niño está muy chiquito y la necesita. ¿Qué constituye el asilo político? Piensa todo el mundo que tienes que haber sido un político. Y realmente la ley de asilo político protege a personas que son perseguidos en sus países de origen por una de 5 razones. Te persiguieron por tu raza, por tu religión, por ser miembro de una minoría nacional como un grupo indígena, un gitano en otro lugar, por opinión política o ser miembro de un grupo social. Y tienes que comprobar que eres perseguido o por el Estado o por un grupo que el Estado no puede controlar, como los carteles. Y tienes que comprobar que hay un miedo razonable que vas a ser hostigado en tu país de origen basado en una de esas 5 razones. Entonces, huir el crimen organizado por crimen no es asilo político. A ti no te
quitaron el dinero por raza, religión, opinión política. Te quitaron dinero porque querían feria, nada más. Dicen, it's mere criminality. Es crimen sencillo, común y corriente. Un momento, pero eso no puede existir sin el permiso del Estado. El Valle de Juárez es una cordillera donde para el lado de Estados Unidos está el río y luego está la montaña. Para el lado mexicano es montaña y nada más hay una carretera, la 2 Federal. Esta carretera entra por Ciudad Juárez, llega al poblado del Porvenir y se acaba, es un cajón. Los soldados ponen cuarteles a las afueras de los pueblos. En el momento que ellos llegaron, se desató la violencia. A principios del 2008, 9 policías eran los que le daban el servicio de seguridad a Guadalupe, con 3 armas, 3 balas por arma por mes. Si el municipio se atreviera a comprar armas por su cuenta, está violando la ley y sería castigado por la Sedena. Lo más curioso es que cuando el conjunto Chihuahua se firma, esta ley no se cambió. Haga de cuenta que Calderón dice, hay que enfrentar al crimen organizado, que está bien armado, pero ustedes van a ir a hacer frente nomás con el cuerpo. Nosotros lo que hacíamos era encomendarnos a Dios. Aun cuando estaban los soldados cuidando el pueblo y dándonos la seguridad, nos mataron 6 policías. El único trabajo que hizo el gobierno con 2 soldados fue acordonar el área, levantar casquillos y tapar cadáveres ahí con la manta. Entonces eso indica que fue algo preparado por el gobierno, que venía a sembrar terror, que no quería a la gente ahí. Los delincuentes, nosotros nos hablaron muchas veces. Necesitamos que paguen la cuota a ustedes, que tienen negocio. Hasta los que vendían tacos tenían su cuota. En una de las ocasiones que nosotros nos negamos y quisimos hacer un paro de autobuses, una huelga, ¿verdad? Parar por lo que estábamos sufriendo todos los transportistas de Juárez, no nomás éramos nosotros. Estas gente nos hablaron y saben que les vamos a dar una buena sopa a ustedes que andan ahí de escandalosos. A mí me tocó bailar con la más fea. En una ocasión llegó un grupo delictivo a mi casa, todos encapuchados, todos de negro. Estaban como unos 6, 7 jóvenes ahí en mi casa con mis hijos, estaban platicando allá afuera y se bajaron golpeando a los jóvenes, los golpearon tremendamente, les pegaban y les decían, ¿dónde está el bueno? En cuanto llegué, me bajé del carro, me tumbaron. Ya en el suelo nomás hizo así en el rifle que traía y me dijo, no te muevas, hijo de tu... Tú sabes a lo que venimos, no te hagas pendejo. De repente uno de los hombres empezó a gritar, ya mátalos y vámonos. Ya mátalos y vámonos. Eso me resuena mucho en mi cabeza. En cuestión de segundos, no creo que minutos, se fueron. Y nosotros seguimos pagando la extorsión, pues ya fuimos amenazados, se nos quemó un camión, ya nos visitaron, ya qué más queríamos. Ya. En mayo un vecino cumplía años, convenció a mi hijo el menor, al otro más chico, al del medio, Alberto Alonso, y se fueron a la cantina o al restaurante bar ese. Desafortunadamente, en ese lugar llegaron unos delincuentes que supuestamente fueron a asaltar el lugar. Y digo supuestamente porque esa fue la versión de la policía, que unos delincuentes fueron a asaltar ahí y que a los que masacraron se resistieron al asalto. Y a los que masacraron, pues ese fue mi hijo y nuestro amigo. Nada más a ellos 2 los asesinaron con 19 tiros, como unos 8 o 9 tiros a cada uno les dieron en la cabeza y en el cuerpo, de aquí para arriba. Los masacraron, los desfiguraron la cara.
Y las autoridades dijeron que pues había sido un asalto y que ellos se resistieron y los mataron. Al día siguiente me hablaron. Siguen ustedes. Nos vamos a chingar a todos. ¿Quiénes fueron? ¿Quién sabe? Y yo sufrí mi tristeza y mi llanto después de que enterré a mi hijo, que veía su cama, que veía su ropa, que veía su cuarto. Fue cuando yo empecé a sentir la ausencia real. Y pues ahí se acabó. Se acabaron mis aspiraciones como persona, como emprendedor. Me mataron muchas cosas que no puedo explicar. Muchas cosas me acabaron. Hablé con mis hermanos, platicamos, tomamos la decisión de venirnos a vivir al Paso, Texas, toda la familia, con todo y los nietos, las esposas, mi mamá. Cuando realmente yo decido pedir asilo político, es una ocasión que me sacaron a una audiencia en la corte con un juez. Me esposaron de los pies, de la cintura y de las manos. Y me senté en el suelo, pero me dieron ganas de ir al baño. No hallaba cómo pararme, esposado de los pies y de las manos. Me quedé pensando, bueno, si esto me pasara en México a mí, si alguien en lugar de ponerme esposas, cadenas, me hubiera puesto unos tapes en los pies, unos tapes en las manos, un tape en los ojos. Fue ahí donde pensé yo pedir asilo político. Fue ahí donde yo pensé no regresar a México. Hay una política antimexicana que empieza desde el momento que un mexicano pide asilo político en el puente. Te amenazan, te insultan. Si insistes a pedir asilo político, entonces te mandan con la migra para un examen de miedo creíble. Pero eso es después de estar detenido unos 2-3 meses. Entonces te van a detener y vas a ir con un juez. El factor más importante en un caso de asilo político es quién es el juez. De los 276 y pico jueces migratorios, la gran mayoría de ellos son ex-migra. Entonces le estás dando el puesto a uno que hace su carrera de deportar mexicanos y odiarlos, ya a juzgar si merecen asilo político. Lo que los jueces dicen es que no, aquí cada caso es individual. Nadie nos dice que tenemos que deportar o rechazar estos casos o verlo de tal manera. Nadie te tiene que decir. Tienes 25 años ideológicamente entrenado para hacer este papel. Tú agarraste el memorándum por 25 años, que en México no hay asilo político porque no hay guerra civil. Hoy cumple mi hijo 4 años. Ahorita está cumpliendo 4 años. Fue el 17 de junio cuando a él lo mataron. Y haga de cuenta que hoy 17, mañana lo sepultamos. Pasado en la mañana mataron a mi nieto. En el panteón echándole agua en la tumba a él. Ahí lo mataron. Cuando nosotros llegamos, él todavía tenía la manguera abierta. Cuando llegamos a la casa era un alboroto porque estaban amenazándonos a nosotros por teléfono. No más que no se salieran todos porque se iban a morir todos. Y que a la que primera que iba a caer era yo. Nos andaban buscando a todos, nos estaban rodeando a todos, el crimen organizado y la policía.
en conjunto. Afortunadamente iban pasando unos federales y esos fueron los que mi hermano les pidió ayuda y todo. La ministerial quería oponerse a que nos ayudaran. Fueron y le dijeron que no se metieran, que era un problema entre narcos. Entonces ya ahí los federales dijeron, les damos 2 horas para abandonar porque está peligroso. Se pueden reagrupar y nos van a atacar a ustedes y a nosotros. Todo el movimiento fue muy rápido, todas las casas quedaron abiertas. Hubo personas, un hermano mío no traía ni zapatos, así como se andaba se vino, descalzo. Pues nadie, sin papeles ni nada, no alcanzamos a agarrar nada. Y ahí nos trajeron a la PGR. Pues ahí nos avisaban, gente que conocíamos de mi mamá, que se andaban saqueando todas las casas de nosotros. Le dijimos al delegado y nos dijo que esas eran cosas materiales, que eso ya estaba perdido, que diéramos gracias a Dios que están nosotros vivos. Y todo se perdió. A mi nieto, nomás lo dejaron ahí tirado, balaceado. ¿Por qué lo mataron? Pues quién sabe por qué lo mataron. Pues nadie supo decirme por qué. Cuando nosotros veníamos huyendo, él estaba tirado en el panteón. Nadie lo quería sepultar en el pueblo. El cura agarró 2, 3 borrachitos que le ayudaron ahí y fue el que lo sepultó. Gracias a Dios que hay gente toda buena ahí. Y en la PGR en Ciudad Juárez, un sobrino y yo nos dimos a la tarea de vigilar a ver si estamos cuidados y todo. No, estábamos solos. Dijimos, no, pues estamos peligrando. Y luego le dijimos a uno de los ministeriales. Dijeron, no, sí los vamos a cuidar. Nomás que den gracias a Dios que su problema es con la línea y no con los del Chapo. Porque si fueran con los del Chapo, hasta nosotros mismos ya los hubiéramos entregado. Hasta nosotros los hubiéramos entregado. Y le dije, ¿tú qué harías en este caso? Si yo fuera tú, ya estaría de aquel lado. Dijo, como amigos te digo, brínquense inmediatamente para Estados Unidos. Ellos nos recomendaron, una ministerial nos recomendó al licenciado Spector. No desde la Revolución Mexicana hemos visto familias enteras llegar. Que antes y tradicionalmente en la migración mexicana viene el hombre, se queda un rato, trae la vieja, trae los niños. Pero en este caso vinieron 36 de ellos a la vez. Una familia con mucho éxito. Los federales mismos, desde las oficinas del PGR aquí, me hablan para que tome el caso. Y cierran la avenida Juárez y Lincoln y los traen al puente. Eso es parte de comprobar un caso de asilo político, enseñar que el Estado mexicano no puede o no quiere protegerte. Y cuando tu escolta hacia el puente son los federales, ¿qué más esperas? Yo nada más tengo una hermana, quien está desaparecida. Ese día, el 29 de diciembre, ya siendo como las 8:30 de la noche, le avisaron que su suegra está internada. Cuando llegan a casa de la suegra a dejarla, ahí llega el ejército detrás de ellos, los baja de la camioneta y se los lleva a Nixa y a José Ángel.
la camioneta de Nixa quedó con sangre. O sea, y hubo vecinos que vieron y nadie se pudo meter porque a todo mundo lo amenazaron. El año nuevo lo pasamos durmiendo afuera del cuartel militar. Estaba nevando y nosotros dormidos en los carros. Y veíamos que entraban y salían trocas del ejército y decíamos, hay que fijarnos si los llevan ahí. Hicimos la denuncia en la fiscalía. Te ponen la denuncia en el área de personas ausentes o extraviadas. Y como uno no sabe, pues uno dice, bueno, ya denuncié, lo van a buscar. Pero no, porque como o está ausente o está extraviada, no hay delito. No los buscan. Para el 6 de enero ya estábamos poniendo la denuncia en PGR. El licenciado Durazo nos tomó la denuncia y dice, no hay duda, fue el ejército, pero yo me declaro incompetente y lo declino al fuero militar. Pues ya al ver que no logramos nada, empezamos a investigar y recabamos el testimonio del presidente de Flores Magón. Dice, yo duré 2 semanas encerrado en los cuarteles. Llegaban, me golpeaban, y a las 2 semanas lo tiran enredado en una cobija a la orilla de la carretera. Entonces yo digo, bueno, eso va a pasar con mi familia. Y para el 9 de enero logramos una reunión con gente de la Sedena. Y traen un folder y con unos documentos y dice, pues lo que tenemos que decir sobre esto es que Nixa y José Ángel tienen antecedentes porque robaban vehículos. Y que la señora María Jesús Alvarado Espinosa, o sea, yo, tiene antecedentes penales por robo a casa habitación. Yo sentí mucho coraje cuando ellos me dicen eso. Y yo me levanto y voy y me pongo enfrente a Luján y les grito. Le digo, y dígame de qué año son mis antecedentes, porque yo ya estaba buscando trabajo y acaba de sacar una carta de no antecedentes. Y le aviento la carta en la cara, le digo, dígame de qué año son mis antecedentes y no estoy aquí para que me investigue a mí. Yo puedo ser lo que usted quiera, ratera, lo que usted quiera, pero yo estoy para que investigue a su ejército y me diga dónde está mi familia. Entonces, y ellos se quedaron y les dije, y no voy a parar, o sea, esto no va a parar aquí, no les tengo miedo. Y voy a seguir, les dije, voy a seguir hasta encontrarlos. De repente, un día a las 11 de la noche me dice mi vecina ahí en Juárez, oye, está llena la calle de soldados. Mis tíos, oye, hija, pues acá está el ejército, tienen la casa de ustedes. Le hablábamos a Lucha Castro, mire Lucha, vamos aquí, vamos a llegar a tal retén. Si en 15 minutos no hablo, pues aquí desaparecimos. Era vivir así. Las niñas de Nixa creían que de una reunión, que de una marcha yo iba a llegar ya con su mamá. Y ellas lloraban y me decían, es que ¿para qué vas si no te dicen nada? Como que a la vez me reclamaban y yo decía, es que ¿cómo les explico que no es fácil, que yo estoy haciendo lo que puedo? Entonces un día dije, bueno, las voy a llevar. Entonces la primera vez que las llevé fue al grupo de trabajo de la ONU, de desapariciones forzadas en Chihuahua. Y ellas, recuerdo que una de ellas hasta se quiso desmayar. Fue tanta la impresión para ellas y rompieron en llanto. Ellas ya no pudieron más, pero ya entendieron que no era fácil. Ya no es el reclamo conmigo de que, ¿por qué no traes a mi mamá? Y cuando tuvimos una marcha grande, una protesta grande para un 10 de mayo de madre buscando a sus hijos, en ese evento yo hablé y después de un rato llega a mí un señor ya mayor. Te felicito, dice, por cómo hablaste y te quiero decir que vayas a la Penny, en Chihuahua, a la penitenciaría, y pide hablar con un ex militar, que él es quien comanda ahí todo, y él te va a decir dónde está tu familia. Porque él sabe todos los movimientos y ahí en la Penny están los asesinos de Duarte. Por las noches salen a hacer el trabajo sucio del gobernador. Y ahí la sentí como que la amenaza más directa. Entonces, mientras siga en México, a donde me vaya, el ejército va a seguir hostigando y
Entonces decía yo, no, ya necesito irme a otro lugar. No es como un duelo, porque ni siquiera sabemos dónde están. No tenemos sus restos, no tenemos un cuerpo. No. Entonces es como una llaga, una herida que no cierra, es algo que ahí está siempre y duele. Duele, es muy difícil no saber. Y pues a la vez sí se desespera uno. Sí te desesperas de decir, bueno, ¿y por qué no hacen nada? Ya 7 años y por qué si ya tienen claro que fue el ejército, ya no hay duda de que ellos fueron, ¿por qué aún todavía no se sabe nada? Fue una época que cualquier joven no debió haber vivido porque en veces mis pesadillas no paran. Sin no miento, vi más de 50 hombres ejecutados. En ese entonces tenía 16 años. Que iban los soldados por cualquier pretexto. Aquí pito que tienen armas, traían unas máquinas supuestamente que detectaban pólvora. Y llegaban a cualquier casa que detectaron, buscaban, no hallaban nada, pero se llevaban todo el mandado de las personas, todo lo que a ellos les sirviera. Ellos llegaban a limpiar. Se iban y a los 20, media hora había muertos. Mi familia para ese entonces empezó a alzar la voz. Empieza una amenazas constantes. Los soldados llegaban a mi casa a las 3 de la tarde, 5 de la tarde, 5 de la madrugada, 4 de la madrugada. A todas horas entraban por su casa ellos. Mi tía Josefina empieza a denunciar hasta que entra en el 2010, el 3 de enero, y la asesinan en un local yendo para Juárez. No sé si todo el pueblo se acostumbró a esto, lo vio como algo normal, pero no vivía con temor. El único temor que yo tenía era que mataran a mi mamá. Era lo que yo más apreciaba en el mundo. La decisión que tomé yo en aquel entonces fue quedarme arriba de la azotea por 3 meses cuidando a mi familia, que no fuera a llegar alguien a asesinarlos. Yo y un amigo nos quedamos ahí siempre. Teníamos gasolina para si llegaban, poder defender con algo. Contamos historias de chavalos, contamos historias de todo lo que se nos ocurría, de todo lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Duré como 2 meses y medio así, hasta que mi mamá dijo, no, mijo, ya. Después de eso a mí me deciden sacar para Ciudad Juárez y ella se queda en el pueblo, que fue cuando asesinaron a mi tío Rubén. Muchas veces les preguntamos. La respuesta de mi tío Elías, que era el mayor que empezó a fundar todo, que él no debía nada ni temía nada, que él iba a seguir luchando por su pueblo, que ahí nacieron, ahí crecieron y que iban a seguir denunciando, que ellos nunca se iban a callar. Y yo le decía igual a mi madre, ma, ya no vaya, ¿para qué? Ya perdimos todo. Me dijo que ella nunca iba a dejar a su hermano solo ahí en ese pueblo. Y cuando ella se decide ir ese día también de mí, se despidió de una forma muy rara. Ella estaba consciente que corría peligro.
el 7 de febrero del 2011. Se llevaron a mi mamá, se llevaron a mi tío, se llevaron a la esposa de mi tío y a mi abuela la dejaron tirada en el pavimento junto con mi primita porque tenía 12 años. Hicimos una huelga en Juárez, una en Chihuahua y una en el DF. Mi abuela se encuentra con Duarte y le dice a mi abuela, yo busco a mis hijos. Le dice Duarte, pero yo no los tengo. Dice, pero tu gobierno sí. Eso fue el 24 de febrero. 25 los encontramos tirados en la carretera Juárez Porvenir, ya en descomposición. Los que nos dijo la autopsia es que los 3 primeros días o 2, ellos estuvieron vivos y después los mataron y los enterraron clandestinamente. El miedo que tenía era que se muriera mi madre. Cuando murió me rompieron todo el miedo que fuera. A mí no me importaba morir, no me importa nada porque yo sé que el que se queda es el que sigue y el que se va se olvida o se quedan los recuerdos. No tengo ilusiones a largo plazo porque no sé si las voy a poder cumplir o va a pasar algo como lo que le pasó a mi familia. Nos dejaron un mensaje en la presidencia el 16 de febrero del 2009, en la cual decía que iban a asesinar a todos los de Guadalupe y que iban a comenzar con el ayuntamiento. Y como a las 12:30 asesinaron a la regidora Cristina. Y el 19 de febrero del mismo año asesinaron a la segunda regidora, Patricia. Y pues casi acabaron con el pueblo. O sea, de 25,000 habitantes que había en todo el municipio, pues quedan alrededor de unos 1,500 o 1,000. En su momento yo me sentía culpable de no poder hacer nada. Incluso mi hijo me dijo, papá, hagan algo. Y si no puedes, ¿qué estás haciendo ahí? Yo le dije, pues es que no podemos, los regidores estamos muy limitados. Nos tendríamos que ir. Dijo, pues haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. O sea, yo sabía que las amenazas estaban encima y que me estaba enjuiciando uno de los mejores jueces, mi hijo. Entonces yo lo que tenía que hacer era salir a un lugar donde yo pudiera denunciar lo que había pasado en mi pueblo. Asilo no es una moda o un lujo. Es el último boleto de un ser humano para la vida y para seguir luchando. Cuando yo paso para estacionarme, llegan enfrente de mi oficina un hombre y una mujer, sacan la pistola y dije, ya bájale, cabrón, tienes muchos casos. Entonces era claramente un delincuente. Y la primera pregunta es, a ver, ataco el ejército mexicano y llega un delincuente a amenazarme. ¿Cómo es eso? Y por fin se me prendió el foco después de varias semanas. Ese es el crimen autorizado. Existe unas grabaciones que hicieron los norteamericanos en las cárceles de los prisioneros alemanes, donde están hablando de cómo mataban a judíos. Qué bonito tocaba el violín antes de que lo matábamos. Y dentro de eso, uno de ellos habla con el otro nazi y le dice, ¿sabes qué? Nosotros matamos a los judíos porque para nosotros matar a un judío es eliminar un veneno en la sociedad. Pero para esos polacos, matar 300 judíos es ganar 600 zapatos. Cuando oí eso dije, Guadalupe. Cuando existe una violencia
descontrolada, un genocidio sistemático contra un pueblo, requiere la cooperación de muchos sectores de la sociedad con intereses distintos. Hay una serie de megaproyectos binacionales. Por un lado tenemos el petróleo que viene de Lubbock, Texas, a través de la tubería a Chihuahua. Por años ya tenían planeados la construcción del puente más grande del mundo y de la frontera México-Estados Unidos, que es en Tornillo, Guadalupe. La construcción de una carretera de Samalayuca, desviando gente de Juárez hacia Guadalupe. El reto de estos elementos públicamente es el desarrollo económico del valle. Eso por fin explicaba por qué los criminales del pueblo, o sea, la línea de Sinaloa, quemaban los negocios, o que de un día al otro llegan y dicen te tienes que ir. Y pensábamos inicialmente que era por la narrativa del gobierno, que es bronca entre narcos. Y no era bronca entre narcos, era un pleito y una lucha para territorio, para desarrollo económico para los pocos. Entonces no creo que había una mesa directiva de criminales y empresarios que dice tú haces esto y nosotros hacemos esto, pero les convenía. Y la impunidad permite todo eso. La impunidad no es una consecuencia de la violencia, es la política de la violencia. Un crimen autorizado donde el Estado y los empresarios han permitido a través de la impunidad el control del pueblo por los criminales. Y para ellos, ¿qué importa si están robando y violando a la gente? ¿Qué importa? A fin de cuentas los van a correr. Ganamos cuando los corren. Es decir, o estamos limpiando la venena o ganando zapatos. La Convención contra la Tortura dice que el Estado puede permitir o estar en complicidad con un acto de tortura cuando lo permite por comisión o omisión. Y por ejemplo, tenemos todo el pueblo de Guadalupe. No hay policía, los estatales nunca llegan, son los criminales. ¿Cuál es el papel del Estado principalmente? Seguridad. Seguridad pública es lo máximo, es la esencia del papel del Estado. Y cuando no existe eso, entonces lo han permitido. Y cuando hay denuncias públicas y visibles por años, y tenemos 20 testigos en la corte diciendo esto me sucedió y nada sucedió y fuimos con la policía, lo permitieron. Entonces, nosotros estamos tratando de avanzar el concepto de crimen autorizado en los casos de asilo político. ¿Cómo? Juez, querido juez, esta persona fue extorsionado por este grupo que es apoyado y permitido con el Estado. Es una redefinición que constituye el Estado. El Estado tiene ya su división criminal. ¿Me entiendes? Aparte, generalmente la corrupción era dentro de los cuerpos policíacos y en el Estado en México. Ahora tiene su subcontratista, se llama cartel.
es como una vergüenza nacional. Que nosotros los mexicanos, teniendo una tierra, una patria, teniendo un país, tendremos que salir a otro lugar a buscar lo que teníamos, a buscar lo que todo ser humano tiene derecho, a una tierra, a una nación, a una identidad. Es una vergüenza tener que venir a platicarle a un oficial de otro país que en mi país no me trataron bien, que en mi país me extorsionaron, que en mi país me mataron, me asesinaron a un hijo. Es una vergüenza tener que reconocer que no, en mi país no tuve la oportunidad que yo estaba buscando. Yo sembré esta tierra y la labré porque no pude cosechar el éxito, porque no pude cosechar la vida, porque no pude mantenerme estable. Yo debí lavar mi ropa sucia en mi casa. No tenía que venir a lavarla de este lado. Lamentablemente, ahí empieza nuestro segundo infierno. A mí me transfirieron de El Paso a Sierra Blanca, a una prisión federal. Ahí nos daban comida de un prisionero. Ahí sufríamos como un prisionero. Estoy cumpliendo una condena por venir a pedir ayuda o protección. Esa era la estrategia que ellos usaban, tratarnos indignamente para que uno se sintiera tan mal con uno mismo y hasta a la vez avergonzado para que te fueras. Pero mi abogado viene con una buena idea, dice, ¿sabes qué? Tenemos una muy buena oportunidad de demandarlos en una corte federal, con un juez federal, para que la juez federal decida tu custodia y no ellos, porque ellos están violando sus propias leyes. ICE no debe de tener a una persona en custodia más de 6 meses. O lo sueltas o le das una solución, o lo deportas, pero no lo puedes tener en custodia. Y pues llegó positiva la demanda. Esto fue el 16 de diciembre del 2015, cuando me dan mi libertad después de 26 meses. No se quedaron conformes porque les ganamos y lamentablemente pues pueden ver, me tienen en pulsera, no lo puedo quitar, me tengo que bañar con él, dormir con él, es mi fiel amigo esta cosa. Pero digo yo, si yo les aguanté 26 meses, pues aquí en mi casa, pues que me pongan otro en la derecha si quieren. Nosotros venimos huyendo de una violencia de un gobierno y ahora estamos atravesando el desierto de vivir en este país sin servicios médicos, sin trabajo, pagando renta, solicitando un permiso que se tarda más de los 3 meses que se tarda, 3, 6 meses, hasta 1 año. Nuestros hijos se enfrentan al bullying de las escuelas, de que pues, no sabes inglés. Aunque soy libre dentro de este país, siento como que salgo de una cárcel, de una prisión, y entro a otra, más grande, pero a final de cuentas, una prisión. Yo critico la corrupción mexicana porque les falta mucho. Son novatos comparado a los norteamericanos. En México se violan los derechos humanos ignorando la ley. En los Estados Unidos se violan los derechos humanos implementando la ley. La ley es una herramienta de represión. Los Estados Unidos tienen un interés en no otorgar asilo político mexicano porque estamos financiando el entrenamiento del ejército a través del Plan Mérida. Y eso cae dentro de la narrativa norteamericana que no es nada sutil. Aquí nomás hay bueno y malo, día y noche, Batman y el pingüino. No hay nada gris y se refleja políticamente, porque le tenemos que dar el dinero a alguien, no se lo vamos a dar al crimen organizado, se le damos al Estado.
Por eso estamos empujando la narrativa del crimen autorizado. No hay crimen organizado, porque el crimen organizado no existe sin la complicidad del Estado a nivel local, estatal o federal. Y eso es muy complicado en el sentido de que ideológicamente y políticamente está estructurado para rechazar estos casos de México. Hay una conspiración binacional entre ambos países donde a los dos le conviene ocultar la violencia. Allá lo hacen mediáticamente, aquí lo hacen burocráticamente. Uno apoya al otro, porque si no hay asilo político y los casos no se están ganando, entonces ya ves, no hay ningún problema. Entonces, 99% de todos los casos de asilo político mexicano son rechazados. Yo un día me soñé, mire, llevaba unas maletotas. Y yo llegué a mi casa sin puerta porque no tenía puerta. Llegué a mi casa, me paré así. Y con una maleta vacía y lo traía y me decía, ¿cuál cuarto arreglo para venirme a vivir? ¿Cuál cuarto arreglo? Y desperté cuando estaba decidiendo qué cuarto arreglar para irme a vivir. Lo que yo le he hecho mucho más menos a todo lo de mi casa son las fotografías. Porque usted sabe que tiene recuerdos de cuando sus hijos estaban chiquitos, de cuando todo. Ahorita no tengo ni un retrato yo. El exilio es una laguna en tu vida. No tiene fondo, no tiene lugar donde vas a ir, donde vas a quedar. Una laguna en el vacío. Mi papi estaba alto y flaco. Todos los días tenía su pelo cortito. Y para entrar a la casa se tenía que hincar porque su cabeza topaba la casa. Mi papá se murió. Los policías lo mataron. Yo guardo estos recuerdos, pero te los voy a transmitir a ti para que tú seas el guardián de esta memoria. Pero compártanlo para que no se les olvide. Parte de mi memoria histórica es el Holocausto y eso define mi visión y mi reto en la vida de crear una memoria de Guadalupe. Salvar a Guadalupe es salvar a todas las víctimas del genocidio, porque si salvamos a una persona, salvamos a una comunidad.
No quiero que la memoria del pueblo mexicano sea el mismo que el judío. Hay que evitarlo y decir, tuvimos esta experiencia. No es necesario pasar por esto y tienes que resistir. Permitir la desaparición, el genocidio de un pueblo en el contexto de lo que está pasando en México es un crimen contra la humanidad y algo que no me permite dormir. Y ese es el miedo que yo tengo, es llegar a viejo y decir qué hice con mi vida. Intenté dejar un modelo de lucha. Y yo prefiero dejarle a los niños las memorias de sus padres levantándose y convirtiéndose de víctimas a actores sociales y héroes de la familia, de que cuando mueren pueden decir sus hijos, yo me acuerdo de mi papá, nos dejó esta memoria, no se rajó, era de Chihuahua.